Bienvenidas tejedoras, bienvenidos tejedores a esta segunda parte del CAL Rainbow Garden, en el que estamos tejiendo esta maravillosa mantita de bebé a 2 agujas. En esta segunda parte vamos a tejer el motivo 2, cerezas, y el motivo 3, hojas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar atenta y atento a todas las novedades y vídeos que subimos. ¡Vamos allá! Antes de empezar con el motivo 2, quería indicarte que si quieres puedes activar los subtítulos de tu vídeo. Para ello, ve a la ruedecita que se encuentra arriba a la derecha, como indica el vídeo de aquí abajo, pulsa subtítulos y ahí selecciona el idioma que prefieras. Para interpretar y leer el gráfico 2, los 4 puntos iniciales y finales corresponden a los 20 puntos iniciales y finales a punto bobo, y en este caso el recuadro negro que hay en medio del gráfico o dentro del gráfico, esto significa que se repiten los puntos que hay dentro del recuadro a lo largo de la vuelta. En este caso comenzarás las vueltas impares con 4 puntos que no se repiten y luego repetirás los puntos del recuadro y los tejerás un total de 7 veces. Harás 7 veces las mismas repeticiones o los mismos puntos que están en el recuadro. Al acabar la séptima repetición te quedará un punto antes de llegar al marcador. Eso significa que es el último punto que tampoco se repite, el último punto antes de los 20 puntos a punto derecho. En las vueltas del revés de la labor será lo contrario. Empezarás con un punto que no se repite, a continuación repetirás 7 veces la secuencia de puntos entre el recuadro negro y acabarás con 4 puntos que no se repiten antes de los 20 puntos a punto derecho. En vueltas solo se teje una vez. Tejerás la vuelta de la vuelta 1 a la vuelta 28 y habrás acabado tu motivo 2. Para empezar a tejer la segunda parte, continúa tejiendo como lo has hecho hasta ahora, tejiendo los 20 puntos iniciales y finales a punto derecho o punto bobo hasta el marcador, y en el marcador trabaja, en este caso, la vuelta 1 del gráfico 2 con el color A. Continúa tejiendo las vueltas impares a punto derecho y las vueltas pares a punto revés. Al inicio de la vuelta 3, no cortes la hebra del color A e incorpora la hebra del color C y teje las siguientes 2 vueltas con este color. En la vuelta 5 teje los 20 primeros puntos a punto derecho con el color A, llevando la hebra del color C sin cortarla por el revés de la labor. Al llegar al segundo marcador de la vuelta, deja la hebra del color C por detrás de la labor, desliza el marcador y continúa tejiendo los últimos 20 puntos con el color A punto derecho. A partir de la vuelta 5 y hasta la vuelta 24, los 20 puntos iniciales y finales se tejen a punto derecho con el color A. Al llegar al segundo marcador de la vuelta, abandona la hebra del color correspondiente, en este caso el C, por detrás de la labor y continúa tejiendo estos puntos con el color A. Cuando tejas la vuelta 9 y la vuelta 10, no cortes la hebra del color C, pero sí que cuando llegues a ella, pásala por encima de la hebra del color A para atraparla y subirla para cuando la vuelvas a utilizar.
Continúa tejiendo las vueltas siguiendo el gráfico 2 y recuerda, cuando lo necesites, ve atrapando las hebras de los colores que no estás usando para que éstas no sean demasiado largas, tanto en vueltas del derecho como también en vueltas del revés de la labor. Al acabar de tejer los últimos 7 puntos con el color C en la vuelta 13, te aconsejo que en el punto siguiente hagas un cruce de la hebra del color C, que atrapes la hebra en el siguiente punto. Ya la abandones y continúes tejiendo. Este cruce de la vuelta 13 te evitará que en la vuelta 14, al tejer el primer punto con el color C, como coincide el primero de esta vuelta con el último de la vuelta anterior, te quede un molesto agujero. Al acabar de tejer los últimos 7 puntos con el color C de la vuelta 14, te recomiendo que hagas lo mismo. Cruces la hebra del color C para tejer el siguiente punto con el color A y evitar que en la vuelta siguiente te salga el mismo agujero. Al llegar al segundo marcador de la vuelta 16, corta la hebra del color C dejando un largo suficiente para poder camuflarla por el revés de la labor. En la vuelta 17, incorpora la hebra del color F y continúa tejiendo como indica la vuelta 17 del gráfico 2. Al acabar la vuelta 19, corta la hebra del color F, dejando un largo suficiente como para camuflarlo por el revés de la labor, y continúa tejiendo el final de la vuelta 19 y la vuelta 20 con el color A. En la vuelta 21, incorpora el color C y continúa tejiendo con el color A y el color C siguiendo las vueltas del gráfico 2 hasta la vuelta 24. Al final de la vuelta 24, corta la hebra del color C para incorporarla al inicio de la vuelta 25 y tejer esta vuelta y la siguiente solo con el color C. No cortes la hebra del color A. Al acabar la vuelta 26, cortar la hebra del color C y continuar tejiendo para acabar el motivo 2, las últimas 2 vueltas con el color A. Al acabar la vuelta 28, no cortar la hebra del color A. El motivo 3, las hojas, se teje a continuación del motivo 2. Vamos a continuar tejiendo de la misma manera. Los 20 puntos iniciales y finales siempre se tejen a punto derecho y los puntos entre los marcadores se tejen. En las vueltas impares, las del derecho de la labor, se tejen a punto derecho siguiendo el gráfico 3 en este caso. Y las vueltas pares o del revés de la labor se tejen a punto revés siguiendo igualmente el gráfico 3. ¿Cómo leer e interpretar el gráfico 3? Los 4 puntos que tienes iniciales y finales a lo largo de todo el gráfico corresponden a los 20 puntos iniciales y finales que siempre tejemos a punto derecho. De aquí que haya un 20 marcado entre esos 4 puntos. El recuadro negro que hay dentro del gráfico corresponde a las repeticiones que se tiene que hacer a lo largo de cada vuelta del gráfico 3. Esto es, tendremos que repetir desde este punto hasta este punto, en este caso, 9 veces en total. En las vueltas del derecho hay un punto al inicio después del marcador que no se repite. En las vueltas del revés, este punto lo tendrás el último punto antes del marcador de los 20 puntos finales. El gráfico
solo se repite en vueltas una vez. Tejerás de la vuelta 1 a la vuelta 28 y terminarás el motivo 3. Los cuadrados en blanco corresponden a los puntos que se tejen con el color A y los cuadrados en naranja corresponden a los puntos que se tejen con el color D en este caso. Las vueltas 1 y 2 del motivo 3 se tejen con el color A. En la vuelta 3 incorpora la hebra de Katia Fair Cotton color D, pero no cortes la hebra del color A. Teje 20 puntos a punto derecho con el color D, llevando la hebra del color A por el revés de la labor. A lo largo de estos 20 puntos ve atrapando las hebras del color A medida que tejes con el color D. Al llegar al marcador, desliza el marcador y continúa tejiendo como indica la vuelta 3 del gráfico 3 con el color A y el color D. Cuando tejas el último punto con el color A de la vuelta 3 del gráfico, te aconsejo que tejas un punto y atrapes la hebra del color A la vez que continúas tejiendo con la hebra del color D. Abandona la hebra del color A y continúa tejiendo los 20 puntos finales con la hebra del color D a punto derecho. En la vuelta 4 teje los 20 puntos iniciales a punto derecho con el color D. Desliza el marcador, retoma la hebra del color A y continúa tejiendo siguiendo la vuelta 4 del gráfico 3. Al llegar al segundo marcador de la vuelta, cortar la hebra del color A y continuar tejiendo los últimos 20 puntos a punto derecho con el color D. En la vuelta 5, incorpora la hebra del color A y teje los 20 puntos iniciales a punto derecho con el color A, llevando la hebra del color D por el revés de la labor sin cortarla a lo largo de estos 20 puntos iniciales. Al llegar al marcador, desliza el marcador y continúa tejiendo los puntos siguiendo la vuelta 5 del gráfico 3. Al llegar al segundo marcador de la vuelta 5, no cortes la hebra del color D, pero sí abandónala por el revés de la labor y continúa tejiendo los 20 puntos finales con el color A. Desde la vuelta 5 y hasta la vuelta 24, los 20 puntos iniciales y finales se tejen a punto derecho con el color A. Al llegar al segundo marcador de la vuelta, abandona la hebra del color D por detrás de la labor y continúa tejiendo los 20 puntos con el color A. Teje las vueltas 6 y 7 con el color A, sin cortar la hebra del color D, pero cuando llegues al segundo marcador de la vuelta 7, te aconsejo que tomes la hebra del color D, la pases por encima y la cruces de la hebra del color A y continúes tejiendo hasta el final de la vuelta. En la vuelta 8, teje los 20 puntos iniciales, desliza el marcador, retoma la hebra del color D y continúa tejiendo como indica la vuelta 8 del gráfico 3. Aquí te aconsejo que vayas atrapando la hebra del color D en los primeros puntos hasta que te toque tejer con ella. Después del último punto que tejas con el color D en la vuelta 8, haz un cruce de el color D para atraparlo cuando tejas el siguiente punto con el color A.
Y en la vuelta 9 te aconsejo lo mismo. Cuando tejas el último punto de la vuelta 9 del gráfico 3 con el color D, te aconsejo que vayas atrapando la hebra del color D al menos 3 o 4 puntos, que después de 3 o 4 puntos de haber atrapado las hebras continúes tejiendo, abandones la hebra del color D y continúes tejiendo con el color A. Cuando te toque tejer el primer punto con el color D de la vuelta 10, no tendrás que arrastrarlo en sentido inverso, sino que te lo encontrarás directamente a la altura del punto con el que tienes que empezar a tejer con este color. En vueltas como de la 12 a la 15, por ejemplo del gráfico 3, en el que el último punto tejido con el color D de la vuelta es también el primer punto de la vuelta siguiente, te recomiendo que cuando llegues al último punto de la vuelta tejido con el color D, hagas un cruce de 1 o 2 puntos de esta hebra y ya la abandones por el revés de la labor y continúes tejiendo para evitar tensiones o agujeros o ligeros agujeros que se puedan generar cuando en la siguiente vuelta este sea el primer punto que tejas con el color D. Y en la vuelta 21, cuando tejas el último punto con el color D, te aconsejo que no cortes la hebra, pero sí la vayas arrastrando por detrás de la labor hasta el segundo marcador de la vuelta mientras tejes con el color A. Ve atrapándola cada 3 o 4 puntos y en las siguientes 2 vueltas, aunque tengas que tejer con el color A, no cortes la hebra del color D. De esta manera, en la vuelta 24, al deslizar el marcador y comenzar a tejer con el color D, tendrás esta hebra al inicio y podrás continuar tejiendo con ella. Al llegar al segundo marcador de la vuelta 24, corta la hebra del color D, dejando un largo suficiente para poder camuflarla por el revés de la labor. En la vuelta 25, incorpora la hebra del color D al principio, teje los primeros 20 puntos con la hebra del color D a punto derecho, llevando la hebra del color A por el revés de la labor. Y al llegar al marcador, desliza el marcador y continúa tejiendo la vuelta 25 como indica el gráfico 3. Y al llegar al segundo marcador de la vuelta 25, abandonar la hebra del color A por el revés de la labor y continuar tejiendo estos últimos 20 puntos a punto derecho con el color D. Al acabar la vuelta 26, corta la hebra del color A que habrás abandonado antes de llegar al segundo marcador de la vuelta y la hebra del color D con la que habrás tejido los últimos 20 puntos a punto derecho. Al inicio de la vuelta 27, incorpora la hebra del color A y teje todos los puntos de la vuelta con este color.